Los ojos del mundo giraron hacia Moscú. Se acercaba el día de la victoria, pero este año algo inesperado robó el protagonismo. Un avión ruso descendió suavemente en la pista. La compuerta se abrió y de él bajó un joven presidente africano, el capitán Ibrahim Traoré. No llevaba traje ni corbata, vestía uniforme militar completo, con el fusil colgado al hombro y una pistola a su lado. El silencio cubrió la pista del Kremlin. Las banderas ondeaban, las cámaras disparaban sin parar y los observadores quedaron congelados. No era la típica llegada de un líder cualquiera, era un mensaje, un desafío directo al viejo orden mundial. No aterrizó en un vuelo comercial ni en un avión de Burkina Faso. Fue transportado en una aeronave presidencial rusa enviada especialmente por el Kremlin. El comunicado oficial fue breve: el presidente de la transición llegó este jueves a Moscú. Pero lo que siguió estuvo lejos de ser ordinario. Desde el instante en que pisó suelo ruso, su presencia sacudió al planeta, porque no era simplemente una visita, era historia en movimiento. Ningún otro líder africano se había mostrado así antes. El mensaje era nítido. No venía como invitado, venía como socio. ¿Por qué Rusia eligió a este joven de apenas 36 años, surgido de un golpe militar que rompió lazos con Francia y desafía abiertamente al neocolonialismo? La respuesta es clara: porque Ibrahim Traoré representa un nuevo capítulo, un África que ya no pide permiso, un África que reescribe sus alianzas en tiempo real. Y en Moscú, bajo la sombra de la Plaza Roja, esa rebeldía estaba en plena exhibición. El mundo vio las imágenes, pero pocos entendieron lo que realmente ocurría tras bambalinas. No era diplomacia como siempre, era el mapa del poder moviéndose frente a los ojos de todos. De África Occidental a Europa del Este, las líneas se estaban redibujando, y en el centro, un joven soldado con boina roja marcaba el compás de una nueva era. Momento 1. Aterrizar como un león. Era la mañana gris del 8 de mayo de 2025, cuando algo fuera de lo común agitó el aire frío de Moscú. El presidente Ibrahim Traoré descendió en el aeropuerto de Vnukovo para participar en las celebraciones del Día de la Victoria. Su transporte no fue cualquier avión, un Ilyushin Il-960-300 de la flota presidencial rusa, el mismo que suele usar Vladimir Putin. Una aeronave equipada con sistemas de comunicación avanzados y máxima seguridad, reservada solo para jefes de Estado de primera línea. El mensaje era contundente. Moscú no lo trataba como un visitante más, sino como un aliado estratégico. Cuando la puerta se abrió, los flashes iluminaron su figura. Allí estaba, firme, sereno, vestido en uniforme verde oliva y con la boina roja de su regimiento de paracaidistas. Una pistola descansaba en su cintura, sus pasos eran lentos, controlados, caminaba como un soldado, no como un burócrata. No lo esperaba una limusina lujosa, solo la mirada atenta de la prensa internacional. Burkina Faso había llegado a Moscú, no como súbdito, sino como igual. Momento 2. Uniforme de desafío. Antes de que pronunciara una sola palabra, su uniforme ya había hablado por él. En lugar de un traje de seda, como lo hacen casi todos los mandatarios en recepciones solemnes, apareció con la piel marcada por la disciplina militar. Las medallas en su pecho brillaban como cicatrices de honor. No eran adornos, eran recordatorios de batallas reales libradas bajo el sol del Sahel. En sus brazos, las insignias de la bandera burkinesa parecían latir como un corazón colectivo, y sobre su hombro la banda roja, verde y amarilla ondeaba como si llevara la voz de toda una nación. Nada estaba dejado al azar. Cada detalle era un mensaje. La pistola visible bajo la chaqueta no era una imprudencia, era un desafío consciente, un aviso a quienes aún sueñan con ver a África arrodillada. En un escenario lleno de políticos que se esconden tras corbatas de seda, Ibrahim Traoré apareció como lo que es, un soldado de carne y hueso, dispuesto a recordar que el poder verdadero no nace en los despachos, sino en el campo de batalla. Momento 3. El hijo de África en la multitud. Cuando puso un pie en la Plaza Roja, la ceremonia cambió de ritmo. No fueron solo los líderes presentes quienes lo observaron, fue la multitud la que lo convirtió en protagonista.
Africanos residentes en Moscú corrieron hacia él con banderas y teléfonos en alto. Estudiantes de distintas nacionalidades lo rodearon como si estuvieran recibiendo a un hermano mayor que les abría camino. Los locales, sorprendidos, se unieron a la ola. Taxistas se detuvieron a mitad de la calle para levantar el puño en señal de respeto, y veteranos rusos, hombres que habían visto guerras y derrotas, se cuadraron para saludarlo con un brillo de admiración en los ojos. Le llamaban el Hijo de África, como si en él reconocieran no solo a un presidente, sino al representante de todo un continente que se niega a ser silenciado. La escena rozó lo caótico, pero él se mantuvo sereno, ni una sonrisa exagerada, ni un gesto fuera de lugar. Simplemente caminaba entre la gente con calma, aceptando cada cinta de San Jorge, cada apretón de manos, cada mirada agradecida. Para muchos, su figura fue un relámpago en medio de un ritual previsible, la prueba de que el futuro ya no tiene el rostro de los mismos de siempre. Momento 4. El banquete del Kremlin. Esa misma noche, las puertas del Kremlin se abrieron para recibir a los jefes de Estado invitados. El salón principal resplandecía bajo candelabros de oro macizo, con paredes cubiertas de frescos imperiales y mesas vestidas con vajilla de cristal tallado. Bandejas de plata recorrían el recinto con caviar negro, vino añejo y platos dignos de emperadores. Allí, en medio de una coreografía de diplomacia y poder, un detalle llamó la atención del mundo. En una de las mesas principales, entre líderes curtidos y diplomáticos veteranos, se sentaba un joven africano de apenas 36 años, Ibrahim Traoré. Cuando Putin lo recibió con un apretón de manos, la sonrisa fue breve pero suficiente para recorrer los titulares del día siguiente. Las cámaras captaron el instante en que ambos levantaban sus copas en un brindis que parecía simbolizar mucho más que una cortesía. Para los medios burkineses, aquella foto era un terremoto. El mismo capitán que hacía poco caminaba entre cuarteles polvorientos en Ouagadougou, ahora ocupaba un asiento en la mesa de los poderosos. El contraste era brutal, y el mensaje aún más. Burkina Faso ya no era un invitado de segunda. Era un actor con voz propia en el gran tablero global. Momento 5. La ofrenda de solidaridad. Al amanecer del 9 de mayo, la solemnidad sustituyó al lujo. Bajo un cielo despejado y el eco de tambores militares, Traoré caminó junto a otros jefes de Estado hacia el jardín de Alejandro. Allí los esperaba la tumba del soldado desconocido, símbolo de los millones de vidas sacrificadas en la Segunda Guerra Mundial. Frente al muro del Kremlin, rodeado de banderas rojas ondeando y del silencio de miles de asistentes, el joven presidente depositó una ofrenda floral. Su gesto fue contenido, sobrio, pero cargado de significado. Las cámaras inmortalizaron la escena. Ibrahim Traoré, inclinando la cabeza bajo la sombra del mausoleo de Stalin, el rostro firme, la mirada baja. Para Rusia era un acto de respeto hacia sus héroes caídos, pero para él, la carga simbólica era doble. Allí, un veterano de la lucha antiimperialista africana estaba honrando a otro pueblo que también resistió invasiones y sacrificó generaciones enteras en nombre de su soberanía. No se cruzaron discursos, ni aplausos, solo silencio. Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier declaración diplomática. Momento 6. Hermanos de lucha en el desfile. La mañana del 9 de mayo, la Plaza Roja se convirtió en un escenario de poder. Sobre la tribuna oficial, Ibrahim Traoré se ubicó junto a Vladimir Putin, Xi Jinping y otros líderes invitados. Era un lugar reservado solo para quienes tienen un peso real en la política mundial. Frente a ellos, columnas de soldados avanzaban con paso marcial, tanques T-90 hacían vibrar el suelo y aviones Sukhoi cruzaban el cielo dejando estelas de humo blanco. Todo era una demostración calculada de fuerza, orgullo y memoria. Y entre ese despliegue, un detalle rompía la monotonía. Un joven africano vestido con uniforme de camuflaje, boina roja en la cabeza, mirada firme. No era un invitado más, no era un espectador. Era la prueba viviente de que los tiempos habían cambiado. Analistas lo subrayaron de inmediato. Burkina Faso, un país del Sahel marcado durante décadas por la sombra colonial, estaba ahora en el mismo escenario que las grandes potencias militares. Lo que antes sonaba a utopía se convirtió en una portada global.
el capitán burkinés caminando con la seguridad de un jefe de Estado que ya no se arrodilla ante nadie. Momento 7. La bienvenida cultural. Al día siguiente, el protocolo militar dio paso a un gesto de humanidad y cultura. Traoré llegó a la Universidad Tecnológica Estatal de Moscú, donde lo esperaba una multitud de estudiantes africanos. Cantaban, bailaban y agitaban banderas como si recibieran a un héroe en su propia tierra. Algunos coreaban su nombre, otros lo rodeaban con sonrisas y teléfonos en alto para registrar el instante. La escena era vibrante. Jóvenes de distintas nacionalidades reconociendo en él a Maya un símbolo de resistencia y orgullo africano. En la entrada, 2 estudiantes con trajes tradicionales rusos le ofrecieron pan y sal sobre una bandeja decorada, un gesto ancestral de hospitalidad eslava. Traoré, acostumbrado al polvo de los cuarteles en Ouagadougou y a reuniones en bases militares, sostuvo aquel pan con respeto solemne. No lo tomó como un simple ritual. Entendió que era la confirmación de una amistad que nacía entre culturas distantes. Las cámaras captaron la imagen y en cuestión de horas las redes sociales estallaron. Allí estaba, un soldado africano siendo recibido como héroe en el corazón de Rusia, con música, tradición y orgullo compartido. Momento 8. Conversaciones estratégicas. En los muros del Kremlin, Traoré y Putin se reunieron lejos de las cámaras. No hubo discursos, solo acuerdos silenciosos, cooperación militar, formación de soldados y pilotos burkineses en Rusia. Era un giro histórico. Hasta entonces, la seguridad del Sahel había dependido de París. Ahora, Moscú llenaba el vacío y Traoré lo aceptaba sin titubeos. El mensaje era claro. Burkina Faso ya no obedecía órdenes, elegía sus aliados. Momento 9. Occidente en alerta. Las imágenes de Traoré en la Plaza Roja sacudieron a Europa y EEUU. Periódicos hablaron de giro peligroso, analistas de terremoto en el Sahel. Los viejos acuerdos coloniales se desmoronaban mientras nuevos lazos se tejían con rapidez. El viaje no fue solo diplomacia, fue un aviso. África ya no es espectadora, está escribiendo su propio guión. Momento 10. Un asiento en la mesa del mundo. El cierre fue una postal simbólica. Traoré, con boina roja y guantes negros, posando junto a líderes de Asia y Medio Oriente. De desconocido a figura global, reclamó un lugar para Burkina Faso en la mesa de poder. Al volver a Ouagadougou, llevó un mensaje. La era de obedecer a París terminó. El Sahel pertenece a sus pueblos y África está despierta. No fue un viaje más, fue una declaración de independencia. El tablero global ya no se mueve solo desde Washington o Bruselas, también desde Ouagadougou. Esto es renacer africano, porque incluso un capitán con boina roja puede encender la chispa que cambie el destino de un continente.